¿El idioma nos puede hacer más ahorradores o más sanos? ¿Nos condiciona las elecciones? ¿Nos ayuda a orientarnos en la naturaleza? ¿Salvaríamos a más personas de la muerte en caso de tomar una decisión u otra? En la lingüística existe la hipótesis de que el idioma afecta a la visión del mundo de sus hablantes o a su forma de pensar. Dentro de esta hipótesis tenemos la versión fuerte, la cual dice que el idioma determina el pensamiento, y la versión débil, que dice que el idioma solo influye el pensamiento, pero que no es determinante. Antes de la Segunda Guerra Mundial, los lingüistas apoyaban la primera, mientras que los lingüistas modernos apoyan la segunda. Vayamos con uno de los ejemplos más sorprendentes. El idioma que hablamos predice una serie de comportamientos económicos y de salud, según una investigación en la Universidad de Yale. Existen lenguas que distinguen de forma clara entre el presente y el futuro en los tiempos verbales y otras que no. La investigación llegó a la conclusión de que los hablantes de lenguas que no distinguen entre el presente y el futuro ahorran un 31% más de dinero, se jubilan con un 39% más de riqueza, fuman un 24% menos, son un 29% más activos físicamente, practican sexo más seguro y son un 13% menos obesos que los hablantes de lenguas que distinguen claramente presente y futuro. Según el investigador, una explicación sería esta. Si hablas un idioma que no distingue mucho entre el presente y el futuro, ahorras mucho más porque el futuro se siente más cercano. Si hablas un idioma que separa el presente y el futuro se siente más lejano, lo que hace más difícil hacer cosas para cuidar de tu futuro yo, como por ejemplo ahorrar dinero, hacer ejercicio y comer mejor. Además, el idioma nos puede hacer mejores a la hora de orientarnos. Los Kuuk-Tayore, un pueblo aborigen de Australia, no tienen palabras como izquierda o derecha. Ellos usan los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. Por ejemplo, tienes una mancha en el noroeste. Se ha demostrado que este pueblo tiene un sentido de la navegación superior a los hablantes de inglés. Y es que de hecho siempre saben hacia qué punto cardinal están caminando, con una precisión muy alta. Mira estas imágenes y colócalas mentalmente en orden cronológico. ¿Cómo lo harías? Muy probablemente lo hagas de izquierda a derecha. Sin embargo, los Kuuk-Tayore lo hacen siempre de este a oeste, sin importar su posición corporal, de la misma forma que el Sol hace su recorrido, de este a oeste. Pasando a otro caso, en un experimento había dos grupos de personas, unos hablaban inglés y los otros maya. Les pidieron que eligiesen objetos parecidos a una caja de cartón. Hagamos la prueba. ¿Cuál escogerías tú? Los de habla inglesa escogían objetos con forma de caja, sin importar el material, mientras que los hablantes de maya escogían objetos de cartón, sin importar la forma. Este resultado se da porque la lengua maya hace más énfasis en los materiales que componen las cosas que en sus formas, algo que no sucede en el caso de la lengua inglesa o en el de la lengua española. ¿Hablas una segunda lengua? Podrías pensar que tomas las mismas decisiones tanto en tu lengua materna como en un idioma extranjero. O quizás que dicha lengua extranjera te hace tomar decisiones menos elaboradas. Sin embargo, es todo lo contrario. Aquí va un ejemplo de las preguntas. Hay una nueva enfermedad en tu país. Sin medicina, 600.000 personas morirán. Para salvarlas hay dos tipos de medicina. Primer escenario. Si escoges la medicina A, 200.000 personas se salvarán. Si escoges la medicina B, hay un 33,3% de posibilidades de que las 600.000 personas se salven y 66,6% de que nadie se salve. ¿Qué medicina escoges? Segundo escenario. Si escoges la medicina A, 400.000 personas morirán. Si escoges la medicina B, hay un 33,3% de que nadie muera y un 66,6% de que las 600.000 personas se mueran. ¿Qué medicina escoges en este caso? Cuando los escenarios se presentaban en el idioma nativo, un 77% de las personas escogían la medicina A en el primer escenario y un 47% en el segundo escenario. Pero si te das cuenta, ambos escenarios son el mismo, solo que el primero te lo muestra en términos de ganancias, cuántas personas se salvarán, y el segundo en términos de pérdidas, cuántas personas morirán. Pero lo más sorprendente es que estas diferencias en los resultados desaparecían cuando las personas tomaban las decisiones en una lengua extranjera. Cuando las personas toman decisiones en un idioma extranjero, sus decisiones tienden a estar menos vinculadas a sus emociones, es decir, a ser más frías. Curiosamente, hablar un idioma extranjero puede resultar especialmente útil cuando las personas tienen que tomar una decisión de alto riesgo, como por ejemplo sobre ahorros o sobre inversiones. El bilingüismo también afecta a cómo valoramos una situación. A un grupo de mujeres japonesas estadounidenses les pidieron que terminasen unas frases incompletas.
Primero fue una frase en inglés y meses más tarde una frase en japonés. Las respuestas variaban según el idioma usado. Por ejemplo, en la frase "Cuando mis deseos entran en conflicto con mi familia", una de las mujeres respondió en inglés "Hago lo que quiero", mientras que en japonés respondió "Es un momento de gran infelicidad". Los idiomas también pueden afectar en cómo percibimos el paso del tiempo. En un estudio de personas bilingües con sueco y con español, les preguntaban cuánto tiempo había pasado mientras se les mostraba una línea que crecía en la pantalla y asimismo un envase que se iba llenando. Cuando la pregunta era en sueco, las personas usaban la línea, y cuando preguntaban en español, los participantes usaban, al contrario, el envase. Esto es porque en idiomas como el español tenemos tendencia a usar el volumen en lugar de distancias físicas para categorizar el tiempo. Por ejemplo, dentro de poco, hace mucho tiempo, mientras que idiomas como el sueco o como el inglés definen la duración del tiempo con distancias físicas en lugar de volumen. Por ejemplo, en un corto tiempo, hace largo tiempo. Vayamos con otro experimento. Mira estos dos objetos y dales 3 adjetivos que los describan. Si quieres, pausa el vídeo para pensarlo. Un estudio analizó estos y otros muchos resultados con hablantes nativos de español y de alemán. Los hispanohablantes describieron la llave como dorada, intrincada, pequeña, hermosa, brillante y diminuta. Los germanoparlantes la describieron como dura, pesada, áspera, metálica, serrada y útil. En cuanto al puente, los hispanohablantes lo describieron como grande, peligroso, largo, fuerte, robusto e imponente, mientras que los germanoparlantes dijeron que era bonito, elegante, frágil, tranquilo, hermoso y esbelto. ¿Ves las diferencias? Estas diferencias vienen dadas por el género gramatical de las palabras, ya que en español llave es femenino y puente masculino, mientras que en alemán es lo contrario. Conviene aclarar que el estudio se realizó en inglés, el cual no tiene género gramatical. Otro de los experimentos vincula el género gramatical a la memoria. A un grupo de hispanohablantes y 1 germanoparlantes les enseñaron 24 objetos con nombres propios. Por ejemplo, una manzana que se llamaba Patrick. Este estudio también se llevó a cabo en inglés. En la mitad de los objetos, el género del nombre propio y de la palabra coincidían, y en la otra mitad no. Los resultados mostraron que los hispanoparlantes recordaban mejor el nombre de una manzana si era Patricia que si era Patrick. Y lo contrario para el caso de los germanoparlantes. Recordaban mejor Patrick que Patricia en una manzana. Esto es porque manzana en español es femenino y en alemán es masculino. Así que Patricia coincide con manzana en español y Patrick con manzana en alemán. La misma consistencia en los resultados sucedía con el resto de objetos. Pero todo esto lo compararon con hablantes nativos de inglés. Descubrieron que los angloparlantes recordaban igual de bien que los hablantes de español y de alemán los nombres que coincidían género, pero en cambio eran bastante mejores cuando el género de los nombres no coincidía con el género de la palabra. Pero a pesar de que el idioma nos afecta en muchas facetas de la vida, existen otras que son universales. Mira estas imágenes. Una de ellas se llama Kiki y la otra Buba. ¿Cuál es cuál? Para la gran mayoría de gente, Kiki es la picuda y Buba es la redondeada. Y los resultados son los mismos sin importar idioma, cultura, edad ni entorno. No se sabe muy bien por qué se dan estos resultados, pero una posible explicación tiene que ver con la forma que ponemos la boca al pronunciarlas, ya que en Kiki abrimos la boca, dejando esta forma de pico, y con Buba la boca está más bien redondeada. De los experimentos que hemos hecho en este vídeo, ¿cuáles fueron tus resultados? Comparte la respuesta en los comentarios y suscríbete para ver más vídeos como este.